Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Ferrer Mixtega y el día de hoy estaré hablando acerca de la estadística no paramétrica y sobre un estudio del mismo tema. Como concepto, la estadística paramétrica son las pruebas no paramétricas que no requieren que las muestras tengan una distribución conocida, como por ejemplo la distribución normal, por lo que también se les suele conocer como prueba de distribución libre y se pueden aplicar a una amplia variedad de situaciones. En este caso yo estaré hablando sobre un estudio no paramétrico en el área de la medicina veterinaria y bueno, se pueden utilizar variables a nivel de medición nominal. Bueno, el estudio del que hablaré tiene como nombre Percepciones de los profesionales de pequeños animales y propietarios de mascotas sobre las competencias profesionales en la práctica veterinaria. Los autores de este estudio son Cristian Gabriel Torres, María José Laite García y Tamara Alejandra Tadich de la Universidad de Chile. El objetivo de este estudio fue indagar en la percepción de los practicantes de pequeños animales, es decir, de los practicantes a médicos veterinarios y dueños de mascotas chilenas sobre los atributos que consideran que constituyen a un buen veterinario. En el material y métodos tenemos que se diseñó un estudio transversal de encuestas en el que se encuestaron a un grupo de 308 practicantes de pequeños animales y 328 dueños de mascotas de la región metropolitana de Santiago en Chile. La encuesta incluyó 20 atributos y preguntas sobre las características demográficas y se aplicó por correo electrónico a los profesionales y propietarios de mascotas. El diseño y método de estudio, bueno, como mencioné anteriormente, la población fueron veterinarios practicantes de pequeños animales y dueños de mascotas en Santiago de Chile. Y el tipo de estudio fue un estudio transversal. Las variables independientes fueron las características demográficas como lo son la edad, el género, la zona demográfica, la profesión, la universidad en la que estudiaron los veterinarios y la escuela, el nivel de estudios de los dueños de las mascotas. La variable dependiente fue la percepción de importancia de atributos profesionales de un buen veterinario, y del método estadístico fue un análisis no paramétrico en el que se utilizó la prueba de Crustal-Wallis y la prueba de Wilcox. El cuestionario incluyó 20 atributos de egreso aplicada por Melambi y colaboradores, y bueno, constituyen 5 partes en el que se les pedía su consentimiento y se les preguntaba las características demográficas, como mencioné anteriormente. Estas incluyeron el género, la edad, el nivel de educación, la dirección de residencia y la frecuencia con la que los dueños visitan la práctica veterinaria, es decir, la frecuencia con la que llevan a sus mascotas al veterinario. Por otro lado, tenemos el análisis estadístico, en el que nos dice que al principio del estudio se aplicó la estadística descriptiva para definir el grupo de dueños de mascotas profesionales de pequeños animales de acuerdo a sus características demográficas, en el que se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para probar la normalidad de los datos, pero como resultaron no tener una distribución normal que tenía valor de P menor de 0.05, fue que se aplicaron las pruebas no paramétricas que mencioné anteriormente. En los resultados, por una parte tenemos los resultados de la encuesta, en la que nos dice que de parte de los veterinarios se respondieron 314 cuestionarios, pero solo se validaron 308, lo que equivale al 42.83% de la tasa de respuestas. Y la mayor parte eran mujeres con un porcentaje de 62.46 y del lado de los hombres eran un 42.83%. De la edad tenemos que adultos jóvenes entre 20 y 39 años constituía un 80%, adultos de entre 40 y 59 años constituía un 19% y veterinarios mayores de 60 años constituía a un 1%. Del lado del dueño de las mascotas se respondieron 335 cuestionarios, pero solo se validaron 328 que
constituye un 55.8% de la tasa de respuestas. Igualmente las mujeres representan un mayor porcentaje con un 67% y de hombres un 33%. De la edad, adultos jóvenes constituye un 63%, adultos un 33% y adultos mayores un 4%. Por otra parte, tenemos los tipos de variables en este estudio, en el que, por ejemplo, el género de los participantes como veterinarios y dueños de mascotas es una variable cualitativa de tipo nominal dicotómica, y un ejemplo es pues el género de hombre y mujer. También tenemos la variable de grupo de participantes, que igual es cualitativa del tipo nominal, y tenemos a los veterinarios y los dueños de mascotas. También tenemos la frecuencia de visitas al veterinario, que es cualitativa de tipo ordinal. Y pues tenemos los ejemplos, que es una vez al año o una más veces al año, solo cuando está enfermo y cada 2 años, entre otros tipos de variables, pero estos son uno de esos valores. También tenemos los resultados de los atributos que consideraron más los veterinarios y los dueños. Estos atributos eran apariencia profesional, cortesía, reconocer límites y pedir consejo cuando lo necesite, ya sea el veterinario, buenas habilidades de comunicación. Tenemos también compasión por los dueños, buenas habilidades prácticas, bueno con los animales, claridad sobre los costos del tratamiento, compasión por los pacientes, entre otros. Los primeros 4 que mencioné, que como es la apariencia profesional, la cortesía, reconocer límites y buenas habilidades de comunicación, fue un atributo más valorado por los veterinarios. El primer atributo tiene un valor de 0.001%, el segundo tiene un valor de 0.006%, el tercer atributo tiene un valor P de menor de 0.001 y el cuarto atributo tiene un p-valor de 0.048. Por el lado de los atributos que valoró más los dueños, igual son casi los mismos valores. El único que cambia es el de claridad sobre los costos del tratamiento y la compasión de los pacientes. El primero es de 0.003 y el otro es de 0.002. Bueno, la aplicación de las pruebas en este estudio tenemos que la Crustal-Wallis fue para evaluar si hay diferencias significativas en la percepción de la importancia de los atributos profesionales según las características demográficas mencionadas anteriormente. Las variables comparadas fue el atributo de buen veterinario, que eran valorados en escala Likert, la edad, el nivel educativo, la región. Era un tipo de variable ordinal de la percepción y categórica del lado de los grupos. Los grupos comparados eran 3 o más grupos, dependiendo las características demográficas. Y la Wilcoxon, que es la prueba de rango con signo, fue para comparar si había diferencias significativas en la percepción de atributos entre los grupos que se estudiaron. Y bueno, las variables igual eran veterinario versus propietarios de mascotas y hombres y mujeres. Era del tipo ordinal y se compararon estos dos grupos. Como conclusión de este estudio, nos dice que existen diferencias significativas entre los que los veterinarios consideran atributos importantes y lo que consideran los dueños en Chile, cabe recalcar, y reflejan la necesidad de que las facultades de veterinaria, es decir, las universidades, integren competencias profesionales no técnicas en sus planes de estudio, es decir, como prestar más atención a atributos como la comunicación, la empatía, la honestidad y habilidades prácticas, ya que algo mencionado por parte de los dueños es que estos practicantes no tenían cierta empatía, ya sea por distintas cuestiones hacia los dueños, y así por lo que consideraron los dueños más este tipo de atributos, como mencioné anteriormente. Y pues sí, nos dice eso,
y pues sugiere que estas competencias deben adaptarse al contexto sociocultural local para responder las expectativas reales de la sociedad. Y bueno, hablando acerca del p-valor, el p-valor es una medida estadística que se usa para determinar si los resultados de un estudio son estadísticamente significativos, es decir, que es la probabilidad de obtener los resultados observados si la hipótesis nula fuera cierta. El caso de la hipótesis nula es una suposición que dice que no hay diferencia entre los grupos que se comparan a un ejemplo que no existe. Por ejemplo, en el caso del estudio, los veterinarios y los dueños consideran igual de importantes los atributos que mencioné anteriormente o algunos más que otros. El valor de el p-valor se interpreta si es menor que 0.05, se considera que hay una diferencia significativa, es decir, que se rechaza esta hipótesis nula y se acepta que probablemente sí haya una diferencia real. En el caso del estudio, por ejemplo, que los veterinarios y los dueños tienen percepciones distintas. Y si el p-valor es mayor que 0.05, no hay diferencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto no se considera significativa esta diferencia. En el caso del estudio se nos menciona que se han encontrado diferencias significativas para la apariencia profesional con un valor menos de 0.001, que significa que es muy poco probable que esa diferencia en opiniones haya ocurrido por azar y por tanto es estadísticamente significativa, es decir, que tanto veterinarios como los dueños sí opinan diferente sobre la importancia de la apariencia profesional.